Hola a todos y muy bienvenidos a un programa especial que hacemos desde Radio Televisión Manilva. Y es que con motivo, ya sabéis, de la presentación del libro Badak, del autor Carlos Bardem, pues tenemos la oportunidad de conversar con el escritor, también actor. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa. Bueno, como decía, has visitado Manilva, nuestro municipio, para presentar tu libro. Sé que lo editabas en 2023. Cuéntanos un poco cómo nace. Yo creo que todos los que escribimos, hay una frase que me gusta mucho que dice que escribir es una manera de leer más profundamente. Yo escribo para entender cosas que me inquietan. Este libro nace de la necesidad de reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, que a mi juicio, y a las pruebas me remito, no es correcta. Entonces la opción obvia hubiera sido situar la historia, escribir una novela en la sociedad actual, una sociedad basada en el consumo dentro de un planeta que tiene recursos limitados en el consumo infinito, el calentamiento global, el cambio climático. Pero quizá por mi formación como licenciado en Historia a mí me gusta poner las cosas en ciclos más largos. Yo creo que se entiende mejor todo si lo ponemos un tiempo más largo. Entonces me acordé de una anécdota real que a mí me impresionó mucho. Yo soy de Madrid, entonces, que es la calle de la Abada en Madrid, se llama así porque allí estuvo en el siglo XVI, final del reinado de Felipe II. Allí encerraron en un corral contra la tapia de un convento a un rinoceronte indonesio y allí lo tuvieron unos meses y bueno, pues esto es una historia real. Entonces, esta es una historia que siempre me había impresionado mucho desde pequeño y en la que creía encontrar ese lapso de tiempo de siglos para explicar un poco que nuestra relación utilitarista y destructiva de la naturaleza viene de antiguo, que es la consecuencia, lo que hoy vivimos es la decantación de un proceso de siglos, sino de milenios. Hay un hilo negro que recorre principalmente el pensamiento occidental, que parte del Génesis y luego se desarrolla con Aristóteles, Santo Tomás de Aquino cristiano, el propio Descartes, con eso que es el latinajo que todos conocemos de cogito ergo sum, pienso luego existo, luego lo que no piensa no existe o existe de una manera inferior. Y entonces quería reflexionar sobre todo esto. Empecé a escribir una novela que es muy coral, que tiene su parte de novela de aventuras, pues está situada en la época del Imperio de Felipe II, su parte de novela histórica, yo soy licenciado en Historia. Y sobre todo, como digo, era una novela muy coral, pero según la escribía se me fue imponiendo cada vez con más claridad que una voz principal tenía que ser la naturaleza. Las dos decisiones más importantes que toma un novelista al empezar un libro es qué voy a contar y la segunda es quién lo va a contar. Entonces yo aquí he generado una galería de personajes humanos, cada uno nos va a dar su versión de los hechos, pero como digo, noté que quería darle voz a la naturaleza, entonces se me ocurrió un artificio que entronca un poco, si quieres, con la fábula, que es que la rinoceronta, que es una hembra de rinoceronte en la historia, no es que hable, no habla, pero sí la lectora o el lector puede acceder a sus pensamientos. Ella piensa, y ella piensa en función de lo que le va pasando en su relación con los humanos, que ella bautiza como los monos sin pelo, ¿no? Entonces, que me encanta eso, por cierto, me encanta. Entonces, bueno, es la reflexión de una voz a la que yo otorgo una pureza, una ingenuidad, pero sobre todo un profundo sentido común ante los hechos que no puede comprender, ante las actitudes de los monos sin pelo que no puede comprender, como son la codicia, el matar por ideas abstractas, como son dioses o reyes. Y bueno, es todo el viaje también de estos personajes humanos que traen desde una isla de Indonesia al Madrid de Felipe II a este animal y las reflexiones que se van generando en el animal sobre lo que va viendo, ¿no? Fíjate que antes de sentarnos en esta conversación te decía que habiendo leído tu libro con mucho tiempo dedicando a cada parte para reflexionar y asimilar lo que estabas contando, sí que me parece increíble lograr que hasta el lector empatice con todos los personajes, porque digamos que todos tienen virtudes sin duda, pero hay algunos que es difícil encontrarlas, ¿no? Y aún así lo consigues. ¿Qué sensación te da cuando los lectores, porque como decía, en 2023 lo editabas, comentan contigo, te hablan de lo que les provoca la lectura? Pues muy, muy bonita. Lo más bonito que te puede pasar como escritor es tener la oportunidad de hablar con alguien que haya leído tu libro y que lo haya disfrutado. Y siempre aprendes, siempre descubres cosas
que afloran en la lectura que hacen los demás de lo que tú has escrito, cosas que van más allá de lo que tú has imaginado. Para mí como novelista es muy importante, yo creo que sobre todo en mis 3 últimas novelas hay un tema fundamental que es el mal, en sus diferentes formas. En este caso está el mal del fanatismo, el mal de la colonización, del imperio, el mal del imperialismo entre especies, porque igual que se da el imperialismo entre seres humanos, se da la relación utilitarista del hombre con la naturaleza, es una relación imperialista, depredadora. Entonces, yo lo que intento es dotar a cada personaje, incluso a los que representan las ideas que por supuesto están más alejadas de mi forma de ser o entender el mundo, dotarles de argumentos que te coloquen ante preguntas, que te hagan cuestionarte tus... Yo siempre repito una frase que me impresionó mucho de Virginia Woolf, que decía que los buenos libros te buscan las costuras. Totalmente. Los buenos libros te tienen que incomodar, te tienen que someter a escrutinio, tienen que hacer que reevalúes muchas de las cosas que tú das por sentado o que crees que son así porque te han dicho que son así. Entonces, para eso es muy útil dotar de discursos inteligentes y de personalidades, quiero pensar que bien construidos, a todos los personajes, incluso a los que están más alejados, por supuesto, de ti ideológicamente. No, y lo consigues, ya lo he dicho. Sí que es cierto que también durante la lectura de Badak hay una parte muy importante que es lo femenino. Nos presentas a este personaje, a Badak, a la Bada, la rinoceronte, pero también nos presentas a otro muy difícil, una compleja travesía del personaje de María. ¿Cómo fue esa conexión? ¿O qué te llevó a escribir o a resaltar esta unión? Bueno, hay una pretensión de revisar. El gran tema es la relación del hombre con la naturaleza, pero el otro gran tema es el colonialismo y el imperialismo, sí, las sin glorias duda. imperiales, ¿no? Que son cosas que siempre están basadas en un ejercicio brutal de la violencia, ¿no? Aunque luego la historia la quieran edulcorar y adornarla. Todas las conquistas, todas, la española no es distinta a ninguna otra en este aspecto, ni mejor ni peor, todas son igual de atroces, son grandes socializaciones a gran escala del saqueo. ¿Qué quiere decir esto? A gran escala, ¿por qué? Porque hay muchos saqueados y muchos saqueadores. Normalmente la gente cuando vienen a saquearla tiene la fastidiosa costumbre de defenderse, entonces es muy fácil que el saqueo derive en genocidios. Es lo que estamos viendo en Gaza hoy en día, es un genocidio. Entonces, esto está muy asociado a una masculinidad muy tóxica, muy violenta. A mí me interesaba someter los grandes mitos del imperio a la visión de una mujer inteligente, una mujer que, como muchas mujeres en la historia, las mujeres y los niños, vuelvo a lo de Gaza, son siempre las primeras víctimas de cualquier conflicto. Son las que más sufren, los que más sufren. En el caso de la mujer incluso siempre hay un componente de predación, de convertirlas en botín, muchas veces sexual, por parte de los conquistadores. Entonces es verdad que María Guevara, que antes era morisca de las Alpujarras y se llamaba Marian Abusón, y que ha sido botín de guerra de unos castellanos, pues luego desarrolla una relación con uno de ellos, hay que leer la novela para entenderla. Se convierte en María Guevara, es conversa a la fuerza. Y me interesaba mucho someter toda esta mitología imperial al escrutinio de una mujer, a una visión de género. Yo asocio lo femenino más al cuidado, más a la empatía y no a la violencia. Entonces por eso decidí que el otro gran personaje de la novela, junto a la rinoceronte, es María Guevara. En la historia real del rinoceronte que llega a Madrid en 1583 no se especifica en ninguna de las crónicas, pero al parecer era un macho, se puede colegir que era un macho. Yo lo he convertido en hembra, porque también me interesaba la visión de género desde la naturaleza, ¿no? desde una hembra de rinoceronte y una hembra humana, ¿no? y ver los hechos, las violencias y las coartadas de las violencias con las que se disculpan los hombres desde los ojos de dos hembras. Muy acertado. De Plaza y Janer recordamos Badak, Carlos Bardem, lo tenéis a la venta. Yo que te tengo aquí voy a aprovechar también para curiosear un poquito más. Cuéntame cómo empiezas a dedicarte a la escritura. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a ello? Siempre me gustó escribir. Yo creo que a la escritura es imposible llegar si no has sido antes muy lector. Yo siempre he sido
como decían en el Quijote, yo me leo hasta los papeles rotos de las calles. Entonces, Buena frase. me encanta leer y supongo que hay un momento en el cual, cuando has leído mucho, pues se te llena un poco el alma o la cabeza de las herramientas necesarias para empezar a contar tus propias historias. Y luego, por otro lado, mi otra profesión, que es la de actor, que amo también, en el fondo las dos tienen mucho que ver, son dos caras de una misma pasión, que es contar historias. Cuando trabajo como actor suelen ser las historias de otros, y yo intento aportar mi mayor o menor talento para el asunto. Cuando escribo son mis historias, y es cierto que eso es una diferencia cualitativa importante, ¿no? Pero en el fondo es esa pasión por contar, por crear personajes, porque los personajes, ya sea en una narrativa audiovisual o en una literaria, son envoltorios de ideas. Los personajes en una narración tienen la función de trasladar visiones del mundo. Entonces, por eso a mí, volviendo a lo que decíamos antes, me interesa mucho crear variedad de personajes, expresar muchas ideas para que sea la lectora, el lector, quien saque sus conclusiones, no dárselas mascadas, porque entonces no es literatura, entonces es propaganda o un panfleto. Estas dos profesiones, la de escritor, la de actor, se dan la mano en Alacrán enamorado. Cuéntame, primero cuando publicas la obra, ¿cómo fue para ti también que se juntase con tu otra profesión, como decía? Fue muy interesante, fue muy un proceso. Yo coescribí el guión con Santiago Zanú, el director. Santiago es un tipo muy apasionado, yo también. Muchas veces escribíamos en la productora, en Morena Films, y se asomaban a la puerta porque pensaban que estábamos discutiendo, y no, lo que pasa es que estábamos interpretando las escenas, gritábamos y tal. Hay una cosa que sí aprendí ahí. Adaptar una novela al cine es siempre podar, es siempre ver con qué te quedas de la novela. Las novelas son arborescentes, cuantas más tramas, situaciones y personajes más ricas, y tú por el formato del cine, ahora la serie permite quizás extenderte un poco más, pero tampoco demasiado. En el caso de Alacrán enamorado yo tuve que, digamos, cortarme los dedos de la mano, es decir, o sea, ¿Dolió? Dolió, fue interesante. Es curioso porque también la adaptación te obliga a descartar cosas que están en la novela y a crear otras que no están. Entonces fue un proceso muy bonito, yo lo disfruté mucho. ¿Y darle vida a uno de tus personajes? Ah, eso sí, eso me divirtió muchísimo porque además es verdad que, bueno, ahí sí jugaba un poco en casa. Nadie conocía mejor a Carlos Monte que yo, claro. Es muy buena además la recepción de esta película, como de tantas otras. ¿Cómo eliges un papel cinematográfico? ¿En qué te basa? ¿Qué te llama la atención? Me gustaría ahora tirarme aquí un rollo súper interesante sobre esto, pero básicamente en el saldo del banco. O sea, yo tengo que trabajar para comer y para pagar el alquiler. Cuando voy más holgado, me permito elegir más. Cuando voy menos holgado, pues agarro lo que me ofrecen. Pero bueno, afortunadamente en los últimos años me voy permitiendo elegir un poco más. Intento no representar nada de lo que me pueda avergonzar. Yo, en general, en la vida intento, no siempre lo consigo, soy un ser humano y hago muchas tonterías, he hecho muchas en mi vida y seguiré haciéndolas, supongo, pero intento no hacer nada que me avergüence. ¿Qué quiero decir con esto? Yo normalmente, por el físico, aunque aquí se verá que soy una bellísima persona, por el físico que tengo, suelo interpretar malvados, gente muy malvada. Bueno, yo lo que sí pongo un poco una línea roja es intento no trabajar nunca en nada que sea una glorificación de la maldad o una glorificación de la violencia per se. Si es interpretar un monstruo para denunciar una monstruosidad, sí, me interesa. No solo me interesa, sino que me fascina. Me fascina la complejidad de los malvados, porque hasta el peor de los monstruos en su cabeza, más o menos sana o insana con del todo, tiene razones para hacer lo que hace. Claro, sus razones, ¿no? Él tiene sus razones. Entonces, una de las cosas que sí me enseñó la actuación de este tipo de personajes y que me ha ayudado mucho en la construcción de personajes que no son como yo, que están muy alejados de mí en las novelas, es entender esto, que a los personajes no los puedes juzgar nunca. Y eso... Los tienes que comprender. Comprender no es justificarlos, claro, ni comprar lo que te venden, pero sí entender cómo funciona su cabeza. Decir, bueno, esto para mí es una monstruosidad, pero dentro del personaje tiene sentido en su forma de ser, en su forma de ver el mundo, ¿no? Esa complejidad
Pero al final yo creo que uno de los muchos sinónimos que puede tener la palabra humanidad es contradicción, ¿no? Entender las contradicciones de la gente que hace el mal es interesante. En 2019, si no me equivoco de fecha, sacabas Santuario, que en septiembre recogéis un premio. Cuéntame. Pues Santuarios nace de una colaboración muy larga de años que llevamos un grupo, Álvaro Longoria, productor y director de Santuario, mi hermano, yo, con Greenpeace, con campañas de Greenpeace, en especial con la de protección del océano. Entonces nos ofrecieron, yo ya había estado con Álvaro y con otro actor, Alberto Aman, hicimos un corto documental que se llamaba Esperanza en una campaña al Ártico, al norte. Cuando hicieron la campaña para ir a la Antártida, nos ofrecieron acompañarlos, nos pusimos un poco de acuerdo en que quizás podíamos intentar hacer, en vez de un corto documental, una pieza cinematográfica más extensa, más profunda sobre este tema. Greenpeace le pareció muy bien y bueno, pues nos fuimos a la Antártida e hicimos un documental que yo creo que está muy bonito. Es un documental que se sigue viendo mucho, que se hizo además con un objetivo muy claro, que era recoger firmas para la campaña de protección al océano y consiguió, está cuantificado, a través de ese documental se consiguieron 8 millones de firmas, que pesaron luego en la decisión que ha llevado a la aprobación del Tratado de Protección de los Océanos. Así que por el lado, digamos, de militancia cumplió el objetivo, pero luego además es que es un documental que yo creo que es muy bonito. Es un documental que engancha mucho y eso era otro objetivo que nos pusimos con la gente muy joven. Yo creo que en el mundo que estamos viviendo, en lo que se refiere a la situación del planeta, desde el punto de vista medioambiental, hay pocos motivos para ser positivo, para la esperanza, pero los hay. Y el principal, yo creo que es, para mí, es que las generaciones más jóvenes vienen con otra sensibilidad respecto a estos temas y quiero pensar que no van a transigir o no van a aceptar con cosas que nuestras generaciones sí han permitido. ¿Crees que la ignorancia hace parte en esto, en que nosotros como adultos, ya que tenemos otra edad, hemos sido lo suficientemente ignorantes para no atender a lo que o a no estar en armonía con nuestro entorno? Bueno, por supuesto, ese es Isaac Asimov, ya en los años 70, escribió una cosa que es muy verdad, que él situaba el fin de la democracia ya en los años 70, diciendo el problema es en el momento en que se da prestigio social a la ignorancia. En el momento en que se pone en plano de igualdad, se dice mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Es decir, como es mi opinión, y mi opinión vale tanto como la de un científico, un climatólogo, un biólogo, tal. En esa trampa han caído todas nuestras sociedades y desde ahí se entiende mucho el auge de los populismos de extrema derecha. Eso sin un prestigio social de la ignorancia sería imposible. Yo soy de los que piensa que no todas las opiniones son respetables. Estoy de acuerdo. Todas las personas son respetables, por supuesto. Todas las personas son respetables. Y todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, pero no a que se respete todo lo que dice, porque hay opiniones que no son respetables. El negacionismo climático no es respetable. El racismo no es respetable. El machismo o la homofobia no son respetables. ¿Tiene usted derecho a decir barbaridades de este tipo? Por supuesto que sí. Pero también tenemos derecho los demás a criticárselas y a desmontárselas, porque todo esto además se basa en bulos la mayoría de las veces. Entiendo también que el silencio es una cómplice. El silencio es el mayor asesino de la historia. Y lo estamos viendo, vuelvo a lo de Gaza, porque yo creo que lo de Gaza es algo de lo que no deberíamos dejar de hablar ningún día. Y están, por supuesto, la gente objetivamente malvada que justifica el asesinato de niños, pero ese asesinato sería imposible sin el silencio cómplice de muchos millones de personas en todo el mundo. Sí, hay lo que comentábamos también anteriormente, ¿no? Hay veces que decidimos mirar a otro lado en lugar de centrarnos. Y hay veces también que como no te toca en primera persona, pues entonces no te importa. Esa es otra tragedia. Como no nos toca en primera persona y son de piel oscura y son musulmanes, y lo que pasa es que eso es otro rasgo de ignorancia, porque eso demuestra que no se conoce la historia. Pues estas cosas suelen empezar siempre en un rincón muy lejano y suelen acabar en la puerta de tu casa. Estoy de acuerdo. Cuéntanos un poquito los proyectos que tienes.
Pues ahora lo próximo que tengo es estrenar una película que se llama Papeles, que hemos rodado, que protagoniza Megan Montaner y que está un actor andaluz maravilloso, Antonio de Chen, yo, un grupo de actores también panameños, que es sobre el escándalo de los Panama Papers. Ahora en septiembre estreno una serie muy divertida que se llama La Agencia, con Javier Gutiérrez, Manuela Velazco, Marta Azas, Fiorella Faltoyana, un casting increíble. Y en cine lo próximo que voy a estrenar este otoño-invierno es In the Grey, que es una película de Guy Ritchie, donde hago el malo, soy el malo de la película de Guy Ritchie, y que bueno, tiene un casting de estos increíbles de Hollywood: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Isa González, Rosamund Pike y servidor de ustedes. ¿Se nota mucho la diferencia, Carlos, entre el cine español a la hora justo que acabas de mencionar, de la grabación entre el cine español y el estadounidense? Lo que pasa entre acción y corte es igual, en un corto que en la Guerra de las Galaxias. Lo que notas es que tienen juguetes más caros y mucho más juguetes. Entonces, sí, se nota a niveles de producción. Eso no implica que sean mejores películas, pero sí hay una diferencia de dinero. El dinero, fundamentalmente, en el cine lo que compra es tiempo. Tiempo para hacer las cosas. Entonces dedicas mucho más tiempo a hacer las cosas y normalmente eso tiene mejores resultados. Dicho esto, el cine español es una prueba viviente de que se pueden hacer magníficas películas que lo que importa al final es el talento. Bueno, se puede hacer estaría bien que tuviera más dinero, pero se puede hacer con el dinero que hay. Me has hablado en esos proyectos de series, de películas, pero y de cortos, porque sé por ahí una conversación pendiente, ¿no? Bueno, sí, ahora en septiembre estamos esperando ver en qué festivales se va a estrenar. Un corto que ha dirigido mi compañera Cecilia Gesa, que es una magnífica directora tiene varios cortos muy premiados, obras de teatro y tal. Y que comparto, es un corto de dos personajes y el otro es un fantástico actor malagueño que es Salva Reina, que yo muero por Salva, y la verdad es que nos hemos divertido mucho haciéndolo y creo que ha quedado una cosa muy bonita. Y a nivel literario, porque insisto que sé que sigues de promoción por supuesto con Badac, pero ¿tienes algo en mente para una próxima publicación o todavía no? Sí, yo ya estoy trabajando en otra novela, siempre tengo ahí algo en el retortero escribiéndose, porque al final, como te decía, es una necesidad de entender, de expresarme, es una manera de pensar. Para mí escribir es una manera de pensar, entonces yo pretendo no dejar de pensar, por lo tanto no voy a dejar de escribir. Carlos, ha sido un auténtico placer. Un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio Televisión Manilva. Mucha suerte, aunque no te hace falta. Te veremos en el cine. Suerte nos hace falta a todos, tal y como está el mundo. Te veremos en el cine y en las librerías. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.